agradecemos la presencia del excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, y la distinguida señora Primera Dama Margarita Cedeño de Fernández, así como también la presencia del excelentísimo señor Vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque. Es costumbre que actos como estos inicien con saludos protocolares a las personalidades presentes, pero en este caso, cada una de las personas que se encuentran en este auditorio son invitados especiales a compartir con nosotros en este día tan significativo. Funcionarios estatales, militares, embajadores, representantes de las iglesias, jueces, amigos, familiares, reciban un caluroso saludo de parte de nuestra familia. Bienvenidos sean todos ustedes. Soy Rochely Subero de Guerrero y estaré junto a ustedes en este acto en el rol de maestra de ceremonias. Hoy les hemos convocado en este auditorio Jesús María Troncoso para la puesta en circulación de la obra titulada La Nueva Terminología Procesal Penal Dominicana, de la autoría de un padre, esposo, suegro, amigo y consejero excepcional, doctor Jorge Subero Isa. La obra que hoy ponemos en circulación constituye una recopilación de nuevos términos en el contexto del nuevo ordenamiento procesal penal, la cual será sin duda una herramienta de consulta diaria de todos los abogados, estudiantes e interesados para un mejor entendimiento y aplicación de este código. La realización de un libro no es tarea fácil, desde la recopilación de sus datos, organización de los mismos, edición, corrección. Pero cuando se trata de una obra innovadora que cambiará la manera de enfocar las nuevas aplicaciones del derecho, se requiere de una actitud positiva de colaborar con la sociedad dominicana a entender los cambios que ella demanda. En estos momentos invitamos al doctor Jorge Subero Medina a dar lectura al prólogo del libro La Nueva Terminología Procesal Penal Dominicana, el cual fue escrito por uno de los juristas contemporáneos de mayor formación y solidez de América Latina, y el también presidente de la Corte Suprema de Justicia de la hermana República de Costa Rica, doctor Luis Paulino Mora. En vuelo a Taiwán en 1999, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, Raúl Alonso, me presentó a Jorge Subero Isa como el recién nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana. Fue designado como tal el 3 de agosto de 1997. Ese feliz encuentro estaba llamado a crear una fuerte amistad, fundamentada principalmente en la preocupación que ambos tenemos por el mejoramiento de la administración de justicia en América. Dichosamente, nuestras esposas, Francia y Nora, siempre han fortalecido ese acercamiento y alentado nuestras inquietudes, lo que me permite asegurar que entre nuestras familias, la de Jorge y la mía, existe ahora una hermandad. Meses después tuvimos ocasión de vernos nuevamente, ahora en Washington, cuando el Banco Mundial convocó una conferencia para tratar temas de justicia y en donde, como preámbulo, se celebró una reunión de presidentes de Cortes de América bajo la dirección de la presidenta de la Corte de Venezuela, doctora Cecilia Sosa. En esa reunión pude apreciar mejor las preocupaciones que Jorge tenía respecto de la justicia de su país y del continente. Estimaba, no daba respuesta, a las múltiples exigencias que la sociedad actual le hacía y que no en pocas veces se constituía en un obstáculo más al desarrollo de las instituciones democráticas de nuestros pueblos. A estas sucederían varias otras secciones de trabajo en las que siempre concordaba con Jorge en el diagnóstico de los problemas y en las propuestas de soluciones. Tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones con otros preocupados por la justicia, preparar ponencias para algunos foros y aprovechar reuniones de presidentes de cortes y de Consejo de Administración de Justicia de las Américas para darle fuerza a un movimiento
en el que dichosamente hemos encontrado muchas fuerzas convergentes para mejorar la justicia en la América al sur del Río Bravo. El destino me ha permitido visitar muchas veces la República Dominicana, desde 1991, cuando lo hice por primera vez, siendo presidente de la Corte el doctor Néstor Pontín Aybar. He tenido amistad con don Manuel Vergés Chupani, quien fuera también presidente de la Corte Dominicana después y antes de don Néstor. Y me tocó en suerte tener como alumnos a varios estudiantes dominicanos en el posgrado de la Universidad de Costa Rica. Ello me ha permitido conocer de alguna manera la justicia dominicana, conocer de sus problemas y ofrecer propuestas para su solución. Por ello, sumé esfuerzos a los de Jorge para que el movimiento iniciado por él para mejorar esa justicia pudiera encontrar los alientos necesarios para hacerla más confiable, más accesible, más comprensible, efectivamente garantista de los derechos del ciudadano, en fin, más democrática. El Código Procesal Penal Dominicano, que se aprobó por Ley 7602, es producto de ese movimiento de reforma que dichosamente hoy abarca todo el continente americano, en el que las reformas de las viejas estructuras procesales han ocupado un campo importante, pero que abarca mucho más: la organización del despacho judicial, el mejoramiento del acceso ciudadano al juez, el compromiso de resolver el conflicto social puesto en conocimiento de los tribunales en un plazo razonable, la utilización de moderna tecnología como herramienta de trabajo, la garantía de independencia del juez, la obligación de éste de capacitarse para cumplir mejor su cometido, la designación por medio de una carrera judicial que garantice idoneidad en el cumplimiento del cargo, el ejercicio de un sistema disciplinario que permita al juez desempeñarse con seguridad de que no será cesado del puesto, sino es como causa de un proceso en el que demuestre su responsabilidad en un hecho que le haga indigno en desempeñarse como tal, y al ciudadano de garantía de quien resuelve su conflicto solo tiene como norte lo dispuesto en la Constitución y en la ley. Desde la perspectiva jurídica, ese código se nutre de las más modernas ideas en boga en Europa y en América respecto a la justicia penal. Adopta principios y normas del modelo acusatorio, conforme al cual se separan las funciones respectivas de jueces y fiscales, de modo que garantiza de una mejor forma el compromiso constitucional por jueces independientes, imparciales e imparciales, posibilitando el ejercicio del derecho de defensa en juicio oral, público, contradictorio y continuo, en el que el juez tiene la obligación de recibir la prueba directamente. El justiciable tiene la oportunidad de conocer quién es el juez que resolverá su litis, y el ciudadano puede constituirse en el fiscal de sus jueces, pues, siendo público el juicio, puede presenciar la celebración de las audiencias y juzgar sobre el acierto de los juzgadores. Como idea central del nuevo código está la simplificación del procedimiento, para hacerlo más comprensible al ciudadano y al propio tiempo para acelerar la solución del conflicto, permitiendo en algunos casos la solución anticipada del caso cuando se trata de hechos de poca trascendencia social, posibilitándose con ello que el mayor esfuerzo del sistema de justicia penal se indique en los casos verdaderamente graves. En América Latina, en la segunda mitad del siglo pasado, se dio un movimiento, inicialmente dominado por las universidades, que favorecía el cambio de la legislación penal, procesal y de fondo. Producto de él fueron el Código Penal tipo para América Latina y el Código Procesal Penal tipo para América. Este movimiento se ha visto favorecido por la sustitución de los viejos sistemas políticos de corte caudillista o militar, que surgieron con la vida independiente de nuestros pueblos, por otros de claro contenido democrático que cada vez más se afianzan como sistema de vida. Este tiene como preocupación principal el reconocimiento de los derechos ciudadanos, de donde el Estado de Derecho y la preeminencia del juez en la acción del Estado resultan ser un factor importante a tomar en consideración al organizarse el sistema de gobierno. Estas ideas sirven para exponer al judicial
como un poder importante en la conducción de los intereses de la República y en el afianzamiento de las instituciones que ésta reposa. Todo ello conlleva a que se deba pensar en un rebosamiento de las estructuras del Poder Judicial, dotándolo de nuevas herramientas para que pueda cumplir fielmente con el contenido que le impone la opción democrática. Al nacer a la vida independiente la República Dominicana en 1844, adopta la versión haitiana del Código de Instrucción Criminal Napoleónico de 1808, con sus modificaciones de 1816 y 1832. Indudablemente, esa vieja legislación, por demás no propia de una cultura tropical muy diversa de la desarrollada en la Europa en que se ubica Francia, producía ya muchos problemas al momento de aplicarla a situaciones ocurridas en la dominicana moderna. Sus 150 años de vigencia no permitían fácilmente adecuar sus mandatos a los requerimientos actuales. Este hecho también incidió en la necesidad de una modificación. En cambio, ocurrido en la legislación procesal penal conlleva a que los preocupados por lograr que ese paso sea positivo se preocupen por dar a conocer las nuevas instituciones que les sirven de base, los principios que la informan y la doctrina que la sustentan. Es por ello que obras como la que ahora ocupan nuestra atención revisten marcada importancia para estudiantes, profesores, jueces, políticos y ciudadanos informados. De tal modo, el lector de esta obra se encontrará con un trabajo de relevante valor en dos sentidos muy definidos. El primero es un carácter eminentemente práctico, pues su estructura y desarrollo ha permitido conjuntar en un solo documento una enorme cantidad de información relevante para los estudiosos del derecho procesal penal dominicano, así como para todos los protagonistas del sistema procesal penal de ese país. Encontrará el interesado una amplia gama de las nociones que resultan de uso común en la práctica forense. También algunas voces que solo tienen sentido desde la perspectiva dominicana, pero que en ese ámbito jurídico tienen un relevante papel. En todo caso, la cuidadosa recopilación asegura que el trabajo judicial diario se verá notoriamente enriquecido con el conocimiento y manejo de la terminología que aquí se recoge. En segundo lugar, y esto de alguna manera resulta de mayor importancia para mí, como jurista extranjero, la obra resulta valiosa pues refleja el esfuerzo por contribuir de una manera concreta y efectiva al necesario cambio de paradigma con el que los órganos judiciales iberoamericanos se han comprometido en los últimos años, en apego a un renovado espíritu democrático en la región. Me refiero en particular a la visión que asume el rescate y protección de la dignidad de la persona como eje fundamental de la democracia como sistema político. Ello en seguimiento de los pasos en que se ha dado en la historia desde el Bill of Rights norteamericano y la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, a la Carta de las Naciones Unidas y que testimonian las aspiraciones históricas de la humanidad en pro de la dignidad y libertad del ser humano. Sin duda, la democracia como sistema político, a través de su organización y delimitación del ejercicio del poder, tiene como norte reivindicar al ser humano como eje central del sistema, frente al cual todo lo demás es instrumental, incluida la disciplina del derecho que está para garantizarle un soporte de libertad y dignidad en todos los ámbitos de la vida. En este sentido, la única legitimidad aceptable para los sistemas de administración de justicia radica en que ofrezcan solución a los conflictos o problemas que se plantean en la vida social, dentro de un esquema de valores predeterminado y que rescata o reivindica las luchas y aspiraciones de gran parte de la humanidad durante toda su historia. Todo ello, eso sí, dentro del marco de una concepción científico-jurídica del proceso, que ha sido una preocupación constante de la doctrina procesal contemporánea. De aquí se concluye que en particular el derecho penal y su proceso cumplen en general una función primordial para el sistema político y el equilibrio social, pero también justamente por esa función es donde más se arriesgan esos derechos y en donde su vulneración causa el mayor daño. Esto es así porque el sistema penal, como en ningún otro, está en juego para ser rescatados todos los bienes jurídicos básicos esenciales del ser humano.
Se trata definitivamente, sin recurrir a las armas, de la última barrera de defensa del hombre mismo, de la persona como sujeto primario y como, en fin, de todo el sistema. Basta una mirada superficial a los derechos de la persona frente al sistema penal que se recogen en instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Derechos Humanos, entre otros, para reconocer las pautas, a mi modo de ver, vinculantes, que desde hace varios años ya se suman a la obligación de modernizar y humanizar la justicia penal, con respecto de la dignidad de la persona y con los valores de libertad e igualdad como norte. Son estas consideraciones y esta doctrina la que, como indiqué, emanan con claridad de este trabajo que retrata los esfuerzos por avanzar desde un sistema procesal penal corte inquisitivo, o en el mejor de los casos, con resabios inquisitivos, hacia un sistema decididamente más apropiado como mecanismo para el cumplimiento de los requerimientos que nos impone un sistema político realmente democrático. Para lograr esto, según se aprecia de la obra, se han respetado los que considero aspectos claves para un diseño comprometidamente democrático: la opción por la oralidad, la ampliación del proceso a la justicia y el establecimiento de instrumentos procesales efectivos y rápidos para proteger los derechos y garantías del ciudadano. Con la oralidad se beneficia la democracia en tanto el ciudadano conoce al juez y este es conocido por este. Debe repulsar a los verdaderos demócratas aquella visión del juez encerrado en su despacho, inaccesible, y quien no le interesa las condiciones reales de quienes acuden a buscar de justicia. La administración de justicia debe hacerse cara a cara. El juez, apoyado en la razón, la ley y la Constitución, debe confrontarse con el ciudadano para decirle por qué tiene o no tiene razón en lo que reclama. Lo demás, en mi criterio, son excusas creadas por el propio sistema para evadir la rendición de cuentas. La ampliación del acceso a la justicia, por su parte, necesita poca justificación como mecanismo de democratización. No sobra decir, sin embargo, que no debemos nunca pensar que un diseño procesal que permita mayor acceso se traduce automáticamente en una justicia más accesible para las personas. Debemos recordar al respecto que debemos estar vigilantes a que la justicia cumpla verdaderamente su promesa de estar al alcance de todos, y obras como esta facilitan la divulgación de esa conciencia. Finalmente, se aprecia de esta obra el importante esfuerzo del sistema procesal penal dominicano para proveer a sus usuarios de instrumentos procesales efectivos y rápidos para la protección de sus derechos y garantías. La aceptación completa del derecho internacional de los derechos humanos plasmado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el derecho interno dominicano, tal y como se expresa en voz correspondiente, es un buen ejemplo del alto grado de compromiso que se ha tomado a favor del ser humano, y en general es muy satisfactorio comprobar a través de las transcripciones de diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana su compromiso con los principios y nociones del sistema de justicia humanista y demócrata. Para resumir, la terminología recogida en este libro contiene un claro sustrato ideológico que se refleja muy bien a lo largo de todo, pues el autor logra muy hábilmente filtrar valores y principios democráticos, justamente donde más se requiere, es decir, en el día a día de la praxis judicial, lo cual, por lo demás, no es de extrañar, pues no es esta la primera vez que Jorge Subero produce una obra jurídica. Los contratos y los cuasicontratos, 4 años de jurisprudencia dominicana, teoría y práctica del seguro, fueron temas por él desarrollados antes de ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Más recientemente, ya como presidente de ella, publicó, en búsqueda de una política judicial, una muestra jurisprudencial de 5 años, autos del presidente, discursos conmemorativos del Día del Poder Judicial, entre otros. Esas obras dejan ver que el autor
de esta no es un improvisado, sino un autor preocupado por expandir sus ideas, participando de ellas sin egoísmo a otros interesados para que las compartan o critiquen, de modo que surjan nuevas maneras de enfrentar los muy diversos problemas que hoy y mañana tendrán los poderes judiciales en su función de dar a cada uno lo suyo. Estoy seguro que esta obra despertará en muchos el deseo de participar en la depuración de la nueva legislación procesal puesta en vigencia, en su necesaria adecuación a los requerimientos de la República Dominicana actual, participar también en la reorganización a la que está sometida bajo la dirección de Jorge Subero Isa, la justicia dominicana, para acelerarla a las exigencias del sistema político, por el que optaron hace ya bastantes años, cuando el 28 de noviembre de 1966, en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, a los 123 años de la independencia y 104 de la restauración, los constituyentes dispusieron que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana. Gracias, Jorge, por esta obra, que reconocemos como una significativa muestra de tu serio y constante compromiso por mejorar la justicia de nuestra sufrida América. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esa lectura. En esta obra, el autor ha organizado cada uno de los conceptos de manera alfabética, definiendo cada una de las abreviaturas. Además, el libro contiene un estilo de redacción sencillo que ayuda a su lector a encontrar la misma definición mediante varios conceptos. Invitamos a la doctora Fanny Subero de Álvarez a dar lectura de la presentación del libro que hoy ponemos en circulación, La nueva terminología procesal penal dominicana. Buenas noches. Presentación. Para muchos es más fácil seguir haciendo las cosas como siempre las han hecho, actuar como siempre han actuado, hablar como siempre han hablado, siempre y preferentemente sobre el mismo patrón de comportamiento. Esos no toman en cuenta que la vida en sociedad es una dinámica y que las reglas de derecho como normativa elemental de ella también se encuentra sometida a los cambios que necesariamente imponen los tiempos o las circunstancias históricas. Hasta hace poco tiempo, el dominio del lápiz significaba la máxima expresión de la escritura, pero hoy eso no basta. Hace falta además el dominio del ratón, mouse, accesorio sin el cual, en este mundo de nuevos conocimientos en que vivimos, no obtendríamos en poco tiempo el acceso a la información deseada o necesitada. En el lenguaje corriente, los términos nacen y desaparecen. En el lenguaje jurídico ocurre lo mismo. Hoy han desaparecido términos muy usuales, tales como cepo, grilletes, banquillo de los acusados, leguas, etc. Nuevas normativas legales, por lo general, generan una nueva terminología en el lenguaje jurídico. Así ha sido siempre desde la aparición del ser humano en la faz de la tierra y desde que éste se vio precisado entrar en contacto con sus semejantes para poder vivir en sociedad. Así ha sido, así es y así será. El propósito de esta obra es que se conozca la existencia de un nuevo lenguaje jurídico que ha sido incorporado en la República Dominicana durante el proceso de reforma procesal penal. No se ha hecho un enjuiciamiento crítico de ninguno de los términos ni instituciones contenidos en la obra. Pura y simplemente nos hemos limitado a sistematizar y articular en orden alfabético los diferentes términos contenidos en el Código Procesal Penal, en diferentes leyes y resoluciones que conforman una nueva terminología en nuestra normativa procesal penal, como método para lograr una rápida búsqueda de la información que se guste. Espero que esta obra contribuya al enriquecimiento y actualización de nuestro lenguaje jurídico. Doctor Jorge A. Subero Isa. Muchas gracias, Juana Emilia. Durante su vida profesional, el doctor Subero Isa ha publicado diversas obras, las cuales
han sido utilizadas como herramientas de enseñanza en los centros de educación superior del país, en diferentes ramas del derecho. Entre sus obras se encuentran 4 años de jurisprudencia dominicana, los contratos y cuasicontratos, teoría práctica del seguro, en búsqueda de una política judicial, una muestra jurisprudencial de 5 años, autos del presidente, entre otras. A continuación, invitamos a la licenciada Francia Medina de Subero a dar lectura a la trayectoria profesional del doctor Subero Isa. Buenas noches. Semblanzas del doctor Jorge Subero Isa. Nacido en San José de Ocoa el 9 de marzo del año 1947. Casado con quien les habla, Francia Medina de Subero. Procreando 3 hijos, Fania Emilia, Rocheli y Jorge Antonio Subero Medina. En sus años de estudiante laboró en la Secretaría de Educación del año 1966 al 1970. Fue gerente de reclamaciones y asesor legal de Seguros San Rafael durante el periodo 1974-1977. Inició su carrera docente en el año 1974 en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, al ser contactado por el entonces decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esa universidad, el profesor Bernardo Fernández Pichardo, impartiendo las disciplinas Introducción al Derecho, Derecho Comercial, las Obligaciones y Derecho Internacional Privado, así como los consultorios jurídicos populares, por decisión tanto del profesor Fernández Pichardo como del profesor Manuel Vergés Chupani, quien sucedió al primero en dicho decanato. Permaneció en dicha universidad hasta el año 1984. Donde abandona la misma para dedicarse a tiempo completo a la fundación de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, siendo al mismo tiempo el primer profesor de Derecho de esa escuela, donde impartió las cátedras de Derecho Internacional Privado, las obligaciones, responsabilidad civil, introducción al derecho, así como interpretación de textos jurídicos. Presidente del Colegio de Notarios durante el periodo 1979-1981. En 1989 fue miembro de la Comisión Dominicana para la implementación de un sistema de equivalencias de título entre el Reino de España y la República Dominicana. Autor de diferentes artículos sobre temas legales publicados en las revistas Estudios Jurídicos, Cuadernos Jurídicos y otras revistas especializadas. Ha publicado las siguientes obras de derecho: Tratado Práctico de Responsabilidad Civil, El Contrato y los Cuasicontratos, obras de texto en diferentes universidades, 4 años de Jurisprudencia Analítica Dominicana, 2 años de Jurisprudencia Dominicana, Jurisprudencia Dominicana de Seguros, Teoría y Práctica del Derecho del Seguro, Índice Alfabético del Código para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y Régimen en Orden Alfabético de Previsiones y Sanciones de la Ley de Seguros, Ley 126 de 1971. Miembro del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional, hasta el año 1997. En el año 1994, luego de la crisis política generada en el país, tras las elecciones de dicho año, fue escogido por el Senado de la República, suplente del presidente de la Junta Central Electoral, doctor César Estrella Saldalá, ocupando la presidencia de ese organismo tras la renuncia de aquel el 1 de mayo de 1997, posición que ostentaba al momento de ser escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidente de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de agosto de 1997, cargo que ocupa hasta la fecha. Hoy, Jorge entrega a la comunidad jurídica la obra La Nueva Terminología Procesal Penal Dominicana,
nuestra familia juzga positiva su condición de esposo y padre, ahora corresponde a la familia dominicana juzgar los aportes de mi esposo a la sociedad. Con ustedes, el autor de la obra, doctor Jorge Acevedo. Señores, muy buenas noches. Señor doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la República, doctora Margarita Fernández, señor de Fernández, primera dama de la República, honorable señor vicepresidente de la República, monseñor Timothy Broglio, nuncio apostólico, señores secretarios de Estado, autoridades civiles y militares, magistrados de la Nación, invitados especiales. En primer lugar, quiero dar las gracias al gobernador del Banco Central de la República Dominicana por las facilidades ofrecidas a la familia Subero Medina para la puesta en circulación de esta obra. Quiero dar las gracias a muchos héroes anónimos que participaron en la publicación de esta obra. Se pensaría que la campaña que en estos días ha estado presente en los medios de comunicación sobre el código obedecía y obedece a una estrategia mercadológica para promover esta obra. Pero confieso que entre el fiscal del distrito y el magistrado Luciano y la familia Subero Medina no ha habido ninguna complicidad. Cuando la vida le extiende a uno una alfombra roja para darle la bienvenida a los 60 años, se comienza en retrospectiva a examinar en el tiempo los actos, las actuaciones y las obras que hemos realizado. Cotejamos las columnas de haber y de deber para determinar si frente a la sociedad hemos obtenido resultados positivos o negativos. La última vez que a título personal incursioné en la literatura jurídica fue a raíz de mi designación en la Suprema Corte de Justicia al poner en circulación en la Universidad Iberoamericana UNIBE una obra que escribiera conjuntamente con mi hija mayor, Fanny Emilia, que había sido su publicación prevista mucho tiempo atrás con el título de Teoría y Práctica del Derecho de Seguro. En estos años que llevo ocupando la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, he producido más de 10 obras, pero todas con el sello de la Suprema Corte de Justicia. Y lógicamente, los ingresos de la misma han ido a los fondos de la institución. El porqué de esta obra. ¿Cuáles fueron los motivos que me impulsaron a escribir esta obra? Cuando oí expresiones tales como juez de la ejecución de la pena, supuestos exculpatorios, voto disidente o salvado, sana crítica o crítica razonable, medidas de coerción, casillero electrónico y notificación por email, me di cuenta que estamos en presencia de un lenguaje extraño.
y decía que era necesario llevar al conocimiento del público, de la ciudadanía en sentido general, la forma articulada de esas expresiones. Realmente se trataba de un lenguaje extraño, presidente. Pero tan extraño como era el lenguaje cuando comenzó Juan Manuel Pellerano Gómez y Jorge Eduardo Prat a hablar de Estado constitucional de derecho o Estado democrático de derecho, o hablar de tutela judicial o hablar de derecho de amparo. Era un lenguaje sumamente extraño. O todavía en el año 1978, cuando se modificó el Código de Procedimiento Civil, a hablar de le contradit. O sea, siempre ha habido ese lenguaje. Yo mirando así de reojo la mesa de honor, recordé, presidente, que el día 4 de agosto del año 1997, un día apenas de nuestra designación en la Suprema Corte de Justicia, el periodista, Dios lo tenga en gloria, Tulio Navarrete, se presentó en mi casa, cosa que primer periodista que me visite en mi casa quería saber la impresión mía y qué yo iba a hacer desde la Suprema Corte de Justicia. Pero le llamó la atención la familia y me pidió por favor que posáramos para una fotografía. Esa fotografía se publicó el 4 de agosto del año 1997. En una primera plana del Listín Diario. Y fue impresionante la fotografía. Pero para nosotros, como familia, fue más impresionante e impactante todavía que 3 días después, de puño y letra, con una tarjeta, el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, mandaba en un marco precioso la hoja completa de la primera plana de ese periódico, con una notica que decía: con atentos saludos del presidente de la República. Y hoy, al verlo aquí, engrosando nuestra familia, realmente sentimos que forma parte de la misma él y nuestra primera dama. ¿Por qué ha habido reacción al Código Procesal Penal? Pues cada vez que hay una acción, hay una reacción. Y siempre los cambios conllevan reacciones. Cuando aparece la imprenta, hubo una reacción negativa en contra de la misma. Sin embargo, pocos años después, coincidiendo prácticamente con las doctrinas de Lutero, en 50 años después de la invención de la imprenta, se habían escrito más libros que el milenio anterior. La construcción de la Torre Eiffel estuvo rodeada de las mayores críticas de la gran intelectualidad parisina. Se decía que eso era un atentado al buen gusto de París, que ese almastrote, que ese adefesio de hierro, que no iba a servir absolutamente para nada, mucho menos cuando se iba a construir a orilla del simbólico Sena. ¿Y qué ha ocurrido en el día de hoy con la Torre Eiffel? Símbolo de la belleza y punto de distinción de toda París. Y pensar que cuando se construyó para conmemorar
los 100 años del movimiento de masa más extraordinario que recuerda la humanidad, en el año 1879. Se pensó que tan pronto terminara la exposición que motivaba esa celebración, iba a ser demolida. Y la salvó la Armada Francesa, que dijo, pero esto tiene una gran utilidad para las antenas de las comunicaciones. La Armada Francesa salvó a la Torre Eiffel. ¿Y cuál es el símbolo de París en la actualidad? ¿Quién se atreve a atentar contra la Torre Eiffel? Pero más aún, mucho más reciente, presidente. Todos recordarán las grandes discusiones y las grandes críticas a que fue sometido el presidente François Mitterrand por la pirámide del Museo del Louvre. Pidieron hasta la renuncia del presidente Mitterrand. Y hoy en día no se concibe el ingreso del Louvre de París sino a través de la pirámide. El presidente Jacques Chirac de España, me tocó a mí la oportunidad y el privilegio de estar presente junto con la doctora Gervasia Valenzuela en el anfiteatro de la Sorbona de París, en ocasión del bicentenario del Código Civil, el 11 de marzo del año 2004. Cuando el presidente Chirac hizo un anuncio devastador que conmovió la conciencia y el alma de los presentes, de boca de él nos enteramos del atentado en Madrid, en la estación de Atocha, el 11 de marzo de 2004. Pero nos tenía reservado a los presentes prácticamente una sorpresa cuando decía que el Código Civil, principalmente relativo a las obligaciones, tenía que ser actualizado y que tenía que recurrirse al derecho comparado para poder incorporarle las nuevas figuras jurídicas que habían en otros países y que en Francia no existían. Esta reacción también fue negativa en contra de la propuesta del presidente Chirac. Sin embargo, se ha estado trabajando en esa reforma. Y la ley 1494, que fue sustituida por la ley 136, esa ley 1494 sobre el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que faltó fue que se llevara a la hoguera, porque se decía que era una copia de la legislación argentina, y que aquí no había precedentes doctrinarios, mucho menos jurisprudenciales para su aplicación. Ahí tenemos mejorada la versión y con grandes avances. ¿Y qué pasó en la República Dominicana y en la isla de Santo Domingo con el Código de Procedimiento Criminal? Los haitianos, después de su independencia, adoptan el Código de Instrucción Criminal francés en el año 1816. Nos los imponen en la parte española de la isla en el año 1822. En el año 1826 los haitianos convierten el Código de Instrucción Criminal francés en Código Haitiano, que prácticamente fue un cambio de nombre porque fue una copia del Código de Instrucción Criminal francés. En el año 1844, con la independencia de la República, la propia Constitución establece que se mantendrán vigentes todas las leyes, incluyendo los códigos. Todos estamos hablando de que el Código de Instrucción Criminal o el Código de Procedimiento Criminal estaba escrito en idioma francés. Situación que se mantuvo hasta el año 1884. Hasta 1884. Ya como ley propia
de la República, pero siempre en francés. Y esa situación del código y conjuntamente los otros códigos napoleónicos tuvieron en idioma francés vigentes en territorio dominicano nada más y nada menos que durante 62 años. Felizmente, el presidente Ulises Geró Lili promulga los decretos en base a un trabajo que había realizado una comisión que el Estado Dominicano había contratado para la traducción, adecuación y localización de los códigos napoleónicos. Y esa comisión, integrada por Manuel de Jesús Galván, el autor de Enriquillo, por José Joaquín Pérez, aquel de Cosas Añejas, por Apolinar de Castro y por José de Jesús Castro. Esa obra, a partir del año 1884, después de 62 años, repito, estando en idioma español, se convierte en Código de la República. ¿Realmente asimilamos nosotros 100% un código francés? En el año 1984, en ocasión del primer centenario de la vigencia de los códigos franceses en la República Dominicana, la Oficina Nacional de Administración y Personal, ONA, encargó a varios abogados dominicanos que prepararan artículos especializados para publicarlos, recogerlos en una publicación. Entre esos abogados estaban Néstor Contín Aibal, Wellington Ramos Mesina, Margarita Tavares, Rosina de Alvarado, segundo Rafael Pichardo García, Víctor José Castellano Pisano, doctor Manuel Pellerano Gómez, Julio Genaro Campillo Pérez, licenciado Emilio Valenzuela, Ramón Tapia Espinal y Jorge A. Subero Isa. Voy a citar muy brevemente lo que recoge en el artículo que le correspondió preparar el magistrado Julio Genaro Campillo Pérez, que en esa época, en el año 1984, dijo lo siguiente: los 100 años que han transcurrido después de la traducción y adaptación de los códigos franceses en nuestro país han registrado, por supuesto, menos vicisitudes que las experimentadas desde 1845 hasta 1884, ya que pueden ser leídos en español y tienen además algunas adecuaciones a nuestra propia organización administrativa judicial. Por otra parte, la creación de varias facultades de Derecho, primero en la Universidad Estatal y luego en algunas universidades privadas, se ha aumentado considerablemente el número de doctores y licenciados en Derecho y con ello la capacidad humana para entenderlos e interpretarlos. Más aún, si se tiene a mano conocimientos directos de la jurisprudencia y doctrina francesa. Tan es así que nuestros textos universitarios son en su mayoría escritos por autores franceses y de que es muy abundante la literatura jurídica francesa, fácil de obtener en librerías o en bufetes de abogados. Finalmente dice el magistrado Campillo: desde luego, sigue siendo esta legislación algo extraño al medio, especialmente su parte procesal, sumamente complicada, que hace más costosa la instrucción judicial y más difícil la adquisición de jueces idóneos y competentes. Pero no obstante estos obstáculos, la historia registra relativamente pocos cambios de trascendencia y su estructura en todo lo que va del siglo comprendido entre 1884 y 1984. Regularmente lo que se ha hecho es importar nuevas modificaciones de la legislación madre, pero sin olvidar la cosecha que ha producido con su experiencia el legislador dominicano. 64 años.
en idioma francés y de 1884 hasta 2002 en idioma español. He manifestado en más de una ocasión que al presidente de la Suprema Corte de Justicia no le corresponde juzgar si el Código Procesal Penal es bueno o es malo. Yo no juzgo al Código, yo juzgo conforme al Código, que es un asunto totalmente distinto. Hoy he querido poner en práctica un proyecto personal, o mejor dicho familiar, como una muestra de que ocupando una función pública se pueden realizar actividades personales compatibles con esta función, sin necesidad de tocar los fondos públicos. Quiero que presten bien atención a esto, porque esta obra no contiene ningún elemento que pueda establecer que el autor utilizó recursos económicos, técnicos y humanos para su publicación perteneciente a la institución a la cual le sirve. Pues hasta el tiempo que le ha dedicado a la misma, lo fue en mi escaso horario casero. Por eso es que ustedes han visto deficiencias en protocolo, porque la familia no tenía la posibilidad de hacer erogaciones para protocolo. Y fue la idea desde el principio que todo el personal, todos los recursos humanos de la Suprema Corte de Justicia permanecieran totalmente ajenos a este proyecto. Pero hay un valor agregado que tenemos que destacar. Y es que ha sido un trabajo en familia. Familias y adherentes a la familia que nosotros consideramos como tales. Y estuvimos reunidos muchas noches diseñando la estrategia, la forma, qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y Francia me decía anoche que uno de los miembros de la familia decía, nos va a hacer falta reunirnos. Porque es curioso, presidente y primera dama, que a veces estamos juntos en la misma casa, en el mismo techo, y no sabemos los problemas que tienen un miembro de la familia. Ojalá todo el mundo hiciera un experimento y compartieran proyectos personales en la familia, para que vean lo interesante que resulta conocer los problemas de cualquiera de los miembros. En el caso mío, donde ya me queda soltero solamente Jorge Antonio, el único varón. Y todos nos hemos integrado a este proyecto. Durante mi vida, en mi ejercicio privado, al cual le dediqué más de 25 años, desde que me gradué aquel 25 de marzo del año 1970, pasando por mi ejercicio público en 9 años, he llevado una vida sobria, viviendo en la misma casa que lo he hecho desde el año 1979 y con el mismo número de teléfono en el directorio telefónico. Pero además, con el mismo vehículo que adquirí en el año 1997, que compré antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia, que ni siquiera he solicitado las 2 exoneraciones que por ley, en virtud de la ley de carrera judicial, me corresponde. Creo haber ejercido la actividad pública y privada con honestidad y con pulcritud. Decía en días pasados, y ayer lo repetí, y quiero repetirlo hoy de nuevo, porque creo en lo que voy a decir,
que el juez no puede vivir con una vida y una personalidad desdoblada. Usted no puede ser siendo corrupto y un sinvergüenza en su vida privada y un pretendido hombre serio en la vida pública. Decía un pariente mío que de la misma manera que no hay medio hoyo, porque hay hoyos grandes u hoyos pequeños, no hay medio serio. Usted es serio entero, usted no es serio. Luego de 9 años de ocupar la posición de juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, periodo durante el cual no he tomado más de 5 días de vacaciones, llegando regularmente antes de las 8 de la mañana a mi despacho y saliendo después de las 5 de la tarde, el activo más valioso que puedo exhibir es mi familia. Faltando en la mesa de honor uno, que es mi nieto, que apenas tiene 10 años. 10 meses. Ya quiero. Esos hijos y esa esposa que tienen ahí. Francia se graduó de licenciada en farmacia, que es casi un secreto, en el año 1974, y no ha ejercido nunca la profesión, porque cuando los títulos farmacéuticos se alquilaban, yo le dije que si ella quería ser empleada de una farmacia, iba a ser empleada de una farmacia porque su título no se iba a alquilar. Y desde el año 1974 que nos casamos hasta ahora, hemos podido sobrevivir con los ingresos solamente del marido. Fanny Emilia, que se graduó hace 10 años, magna cum laude, en la UNIBE, posiblemente sea de los pocos abogados en el país que no tiene toga ni birrete, porque su papá le prohibió que asistiera a los tribunales mientras yo fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fanny Emilia es diplomada en traducción e intérprete judicial en español, inglés, francés, italiano y muy avanzada en el portugués. Su esposo Willy, licenciado en Mercadeo de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, tiene un ejercicio particular y privado de sus actividades. Rocheli, que es licenciada en Comunicación Publicitaria, graduada summa cum laude en la Universidad Iberoamericana y con certificado en Relaciones Internacionales de Emerson College Boston, en Estados Unidos, y maestría en Service Management en Rochester Institute of Technology de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Su esposo Javier, Jorge Antonio, recién llegado al país después de culminar sus estudios, graduado en American University Washington College of Law, con una maestría en Derecho de los Estudios Legales Internacionales,
con especialidad en Derecho de los Negocios y NAFTA y Tratado de Libre Comercio e Integración Regional. En Wiley University School of Law, en Delaware, Estados Unidos, obtuvo una maestría en Derecho Corporativo y Finanzas. En el University Institute of European Studies and International Trade Center, en Torino, Italia, obtuvo un posgrado en Derecho de las Negociaciones Internacionales. Obtuvo también una maestría en inglés en St. Joseph University de Filadelfia. Y lógicamente, graduado de abogado en el país en el 2003. Ese es el activo que tiene Jorge Subero Isa. Mi familia es una familia honrada, noble y laboriosa. Sin embargo, el descalabro moral que vive la sociedad dominicana invita muchas veces a personas desaprensivas a lanzar infundios, calumnias y mentiras contra esa familia, olvidando que en los peores tiempos o en los mejores tiempos de la mafia siciliana siempre se mantuvo respeto por la familia. Yo exijo respeto por mi familia. He sido responsable directo durante este periodo de 9 años que ocupo la presidencia de la Suprema Corte de Justicia del manejo de más de 9.223.012.247 pesos con 37 centavos. 9.223.012.247.37, permaneciendo mi patrimonio económico prácticamente inalterable, sin que produjera ningún incremento en el mismo que no pueda justificar con los ingresos derivados de mi salario. Al mismo escrutinio público someto el patrimonio de mi entorno familiar. Decía ayer en la juramentación de nuevos jueces, y quiero que compartan conmigo esta expresión, que para ser honesto no se requiere ninguna autorización, que no se requiere ninguna licencia, que yo no conozco a ninguna persona que porte de manera ilegal su honestidad. No le debo absolutamente a nadie ningún favor que comprometa mi independencia e imparcialidad como juez. Pero tampoco nadie me debe ningún favor por el cual se encuentre comprometido hacia mí. La única crítica que pueden lanzarme mis amigos durante el tiempo que llevo en la Suprema Corte de Justicia es no haber inclinado la balanza de la justicia hacia sus intereses las pocas veces que han pretendido hacerlo. He sido y lo seguiré siendo mientras permanezca en la posición un juez independiente y un juez imparcial. Por otra parte, reconozco que como servidor público, tomando en cuenta mis competencias y cualidades, he llegado al techo de mis aspiraciones. No pretendo escalar mayores alturas que las ya alcanzadas. Posiblemente hoy se cierre un capítulo y se abra otro en una interesante vida durante la cual no he coqueteado nunca con las inconductas humanas.
no voy a terminar mi vida pública como aquel gallo de pelea de Barahona, que era el azote de Barahona y prácticamente toda la región sur, que había ganado que si cuántas peleas, la mayoría por golpes de estebanía, y ese gallo valiente terminó empollando huevos. Y solamente las gallinas empollan huevos. Pero tampoco voy a sumarme al pesimismo del libertador Simón Bolívar, cuando en su epitafio reza: América Latina es ingobernable. Los que hemos luchado por la revolución estamos arando en el mar. Yo seguiré arando, pero en un terreno fértil, con el respaldo irrestricto y sin reserva de mi familia. A todos ustedes les agradezco infinitamente esta manifestación de respaldo a un proyecto familiar. Y quiero, y Dios me oiga, de que sea el inicio de encuentros familiares con más frecuencia. Principalmente la primera dama, que ha estado tan empeñada en ese proyecto familiar de Código de Familia. Le pido excusa por el tiempo, por lo largo del acto, pero creo que vale la pena. Muchas gracias. En este momento vamos a invitar al doctor Subero Isa a hacer entrega de ejemplares de la obra que hoy ponemos en circulación al excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, y a la distinguida señora Primera Dama, doctora Margarita Cedeño de Fernández. El primer ejemplar de la obra, la nueva terminología procesal penal dominicana, y dedicada de esta manera al doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la República, motor impulsador de la reforma judicial de la República Dominicana. El segundo ejemplar, a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama de la República, compañera del presidente en el proceso de reforma del Estado y desvelada por el bienestar social de la República Dominicana. Presumo que ustedes se extrañarán por qué el doctor Jorge Subero Isa me hizo entrega de un ejemplar a mí y otra parte a la doctora Cedeño, la primera dama de la República. Eso tiene una historia secreta, y es que cuando decidimos contraer matrimonio fue bajo el régimen de separación de hijos.